buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy es Michael Penfold. Él es economista, es experto en economía política, en política también, por supuesto, profesor del IESA. Y bueno, analista, eso que llaman analista político también, por supuesto, y social, ¿no? Te agradezco mucho que hayas venido al programa, Michael. Vladimir, un placer. Igualmente, bueno, nuestra etiqueta Penfold a la Una, para que ustedes escriban sus comentarios y opiniones, ¿verdad? Bueno, pero nosotros por lo general hacemos programas sobre la coyuntura, el momento, ¿verdad?, la noticia del día, pero contigo yo quiero que abordemos un poco el país en toda su dimensión, un poco cómo hacer para que Venezuela cambie de rumbo. No es un tema de cambio de gobierno o no, sino cambio de rumbo, el cambio que cada persona puede ayudar a impulsar, cómo hacer para plantearnos una agenda nacional distinta, una nueva temática, una nueva conversación en el país. ¿Cómo abordamos ese reto de ser mejores desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones humanas? Mira, yo creo que el país tiene la capacidad, la potencialidad de responder no solamente a los temas del crecimiento económico y de retomar el crecimiento, que creo que es una agenda fundamental para el país, de retomar una agenda de inversión y de retomar la transformación social también de Venezuela. Y todo eso requiere de un modelo político. Mucha gente insiste, bueno, es el tema económico. No, es el tema económico en el contexto de un modelo político diferente que requiere unos acuerdos mínimos que le den viabilidad a los retos en materia de estabilización económica que necesita Venezuela, el tema cambiario, el tema fiscal, y también para abordar la emergencia social en el corto plazo, pero para abordar los temas que en el largo plazo hacen la diferencia en cuanto a la capacidad de un país de hacer crecer su ingreso per cápita, que tiene que ver con la educación, con el acceso a la salud, con los servicios sociales, con los servicios públicos en general. Yo creo que esa es, digamos, la buena noticia es que Venezuela tiene los recursos, tiene la capacidad. Esta es en una región donde países que vienen de contextos muy complejos durante décadas, como Brasil, como Argentina, como Perú, como Colombia, lo estamos viendo en este momento, incluso países centroamericanos que están creciendo de manera importante como Nicaragua, en la región andina países como Bolivia que también están creciendo, lo han hecho. Y yo creo que Venezuela lo ha hecho en el pasado y lo puede volver a hacer, pero requiere un esfuerzo y requiere, digamos, una visión de largo plazo compartida que le permita al país retomar reformas, retomar una acción de construcción institucional que es fundamental, porque sin eso, sin las instituciones, ni en el plano económico, ni en el plano político, ni en el plano social, vamos a lograr avanzar. Yo creo que estamos en un momento interesante, muy complejo, en el sentido que aquí ninguna de las fuerzas políticas tiene capacidad suficiente para imponerse sobre el otro. O sea, creo que es muy complejo y muy pretencioso pensar que aquí va a haber un sector que se va a lograr imponer. Yo creo que sí, por los hechos o por la vía de hecho podría suceder eso, pero la convivencia pasa, a mi manera de ver, por crear un arreglo institucional que le permita al país tener una normalidad, una regularidad, sobre todo en el plano electoral, por ejemplo, que creo que es clave. En ese sentido, esas instituciones no van a aparecer si no hay ese contexto, llamémoslo diálogo, llamémoslo negociación, que le permita a Venezuela establecer ese campo de juego, esas reglas mínimas que le permitan a Venezuela dirimir sus conflictos, que siempre los va a tener, pero sin perder de vista una ruta de largo plazo. Por otro lado, creo que en el plano productivo, Venezuela tiene un reto hoy enorme. Y sí tiene un reto, yo no lo quiero llamar postpetrolero, pero porque evidentemente vivimos en un país petrolero, pero es un país petrolero que si bien tiene una pudiera ser suprapetrolero. Bueno, tiene que ser un país donde veamos que el petróleo no es suficiente para garantizar que tengamos más ingresos, que podamos hacer más redistributivos y garantizar un mínimo de oportunidades a toda la población. Y eso supone un reto productivo, que al final creo que es un reto fundamental.
Ahora, ese reto productivo sin un plan de estabilización económica o macroeconómica, sin acuerdos básicos con el sector privado, donde hoy en día en toda América Latina estamos hablando de alianzas públicos-privados para aumentar inversión en infraestructura, para aumentar inversión en educación, para aumentar inversión en salud. Yo creo que eso es fundamental y al mismo tiempo un reto productivo en cuanto a la diversificación del país, la diversificación y la vocación económica del país, tratar de buscar algunos nuevos sectores donde Venezuela pueda competir y donde Venezuela pueda exportar productos. Yo creo que ese es el reto que tiene el país enfrente. Ahora, eso supone una gran responsabilidad de la élite política, de la élite empresarial, en llegar a acuerdos mínimos, sin los cuales difícilmente vamos a poder poner sobre la mesa esa agenda que es lo que necesita Venezuela. Fíjate, Michael, ese, digamos, es el punto crucial. ¿Cómo hacer incluso para pasar de un modelo rentista a un modelo productivo? Ese ha sido el desafío de los últimos 60 años y no lo hemos logrado. ¿Por qué no se ha logrado? Mira, porque nosotros en el fondo no hemos desarrollado primero tenemos un modelo económico en la actualidad que es estatista, que es un modelo no solamente estatista. Bueno, yo creo que siempre fuimos estatistas. Bueno, siempre fuimos estatistas, sin duda. Había un capitalismo de Estado en Venezuela, había un modelo mixto, pero en la actualidad lo que hay es un modelo de controles en todos los ámbitos de la economía, en el ámbito cambiario, en el ámbito de precios y un control también sobre los derechos de propiedad. Entonces tienes un país con derechos de propiedad muy débiles, tienes un país que no tiene una política cambiaria y vemos exactamente lo que está pasando con la política cambiaria en este momento, y tienes un país además donde no hay unas instituciones y una política productiva de apoyo para resolver los problemas que puedan estar enfrentando el sector empresarial, no solamente la gran empresa, sino también la pequeña y la mediana empresa. Ese reto que supone hoy donde estamos, y es tremendo esto que te voy a decir, si tú mides los indicadores de hacer negocios que miden los multilaterales, en particular el Banco Mundial, si tú mides los indicadores de competitividad que hace el Foro Económico Mundial, hoy Venezuela no es muy distinto a Surinam y no es muy distinto a Haití, pero eso es en la foto. Dinámicamente, Venezuela tiene toda la potencialidad de converger muy rápidamente hacia otros países de la región, sea Brasil, sea Perú, sea Colombia, pero eso requiere un esfuerzo concertado y una agenda de largo plazo y una agenda que también involucre un cambio en esa política cambiaria, que implica un cambio en la política productiva y que implica un fortalecimiento de los derechos de propiedad actualmente en Venezuela. Eso, en el fondo, ¿para qué lo quiere? Lo quieres para atraer inversión no solamente extranjera, inversión venezolana, y que es necesario en este momento para que el país pueda retomar el crecimiento. Venezuela tiene sectores, más allá del petróleo, hoy, donde tiene capacidad instalada en el sector siderúrgico, en el sector automotriz, en el sector de pesca, en el sector de la agroindustria en general, pero son sectores que tienen en este momento una capacidad utilizada muy baja con respecto al potencial que tienen. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tenemos una economía controlada en todos los ámbitos. Sin embargo, fíjate, vamos a la pausa, Michael. Sin embargo, antes también teníamos una dependencia exagerada del petróleo, en los gobiernos anteriores al de Chávez, por ejemplo. Sin embargo, digamos, a pesar de que no había todos esos controles en algunas de esas etapas, pues se cayó en el mismo modelo rentista. ¿Cuál ha sido, digamos, el vaso comunicante entre ese viejo modelo político y económico y lo que está ocurriendo el día de hoy? ¿Cuál ha sido, digamos, el pecado común en ambos modelos? Vamos a la pausa y ya venimos con Michael Penfold. Nuestra etiqueta, Penfold a la 1. Ya saben, para escribirnos sus comentarios y opiniones. Ya regresamos.